Bueno, muchísimas gracias a Jorge, al resto del panel y al Jurado Nacional Electoral por la invitación. Me gusta mucho estar en este panel porque estamos hablando de países distintos con realidades políticas bastante distintas, ¿no? Bastante diferentes. Tomás ha hablado de sistemas de partidos bastante institucionalizados, quizás los más estables que hay en la región. Maggie y Margarita hablando de un sistema de partidos que se está deshaciendo poco a poco, donde se están emergiendo nuevos partidos. Y yo quizás hablando de los casos menos estables, ¿no? Los países que han sufrido un cambio total, un colapso del sistema de partidos a nivel nacional, lo cual prácticamente marca un antes y un después, ¿no? O sea, los partidos políticos de antes, sobre todo a nivel nacional, son reemplazados por actores nuevos, por movimientos nuevos, y no tanto por partidos políticos, como ya saben y como vamos a ver. Bueno, entonces una pregunta que recién se está haciendo es ¿qué pasa después de un colapso del sistema de partidos? ¿Cómo cambia el sistema político a nivel nacional y a nivel subnacional? Y en los casos que yo veo, que son los casos venezolano-peruano, vemos que a nivel nacional pasan cosas parecidas, ¿no? Se van los partidos tradicionales y surgen políticos outsiders sin una organización partidaria institucionalizada, establecida, que logran dominar el espacio político nacional, ¿no? Pasa con Alberto Fujimori en Perú y Hugo Chávez en Venezuela. A ver, ¿qué pasa a nivel subnacional después de un colapso del sistema de partidos? Y en Perú hemos visto, en este congreso ha habido 2 presentaciones de libros de politólogos peruanos nuevos, muy buenos, que están hablando justamente de esto, ¿no? de qué pasa a nivel subnacional. Y lo que hemos visto en el caso peruano es que justamente no están surgiendo partidos institucionalizados nacionales nuevos, ¿no? Y a nivel subnacional predominan partidos regionales, en el mejor de los casos, ¿no? Movimientos electorales efímeros que vienen y van, y sobre todo coaliciones de independientes, como lo llama Mauricio Zabaleta, ¿no? Es decir, políticos independientes que forman coaliciones para contestar la elección y que luego, después de ganar o no la elección, esa coalición se deshace, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en Venezuela? Que es otra cosa, ¿no? Entonces, tendencias parecidas a nivel nacional, tendencias distintas a nivel subnacional. Porque en el caso venezolano lo que vemos es que el chavismo, además de predominar a nivel nacional, logra también penetrar los espacios subnacionales, ¿no? Es cierto que esto no hablé, pero lo voy a hablar un poquito antes. En el caso peruano, en los 90, que es cuando el fujimorismo tiene su fuerza electoral nacional, no tiene el mismo éxito a nivel subnacional, ¿no? No logra penetrar con tanto éxito a nivel subnacional. En Venezuela no es tanto así. En Venezuela realmente el chavismo llega a ser la fuerza electoral principal a nivel nacional y subnacional, y la oposición que se ha ido emergiendo es una oposición bastante fragmentada entre estados. Tenemos Un Nuevo Tiempo en Zulia, tenemos Primero Justicia en Miranda, tenemos Proyecto Venezuela en Carabobo. Son partidos políticos realmente de extensión regional y que para poder competir contra el chavismo en los espacios donde no han surgido nuevos partidos, han tenido que depender de los partidos tradicionales de antes. Acción Democrática ha tenido un rol muy importante dentro de la oposición porque hubo un aparato territorial en el interior del país que los nuevos partidos todavía no han logrado establecer. Bueno, entonces, en un lado, una democracia sin partidos, como nos gusta llamar el caso peruano, y por otro lado, un régimen autoritario competitivo, que también nos gusta llamarlo el caso venezolano. Los partidos políticos no muy presentes en ninguno de los casos. Entonces, ¿qué hay? Lo que hay, y lo que recién se está surgiendo con una fuerza cada vez más mayor, diría, son movimientos políticos. Gente que identifica fuertemente o con el chavismo, en el caso venezolano, o con el fujimorismo, en el caso de Perú, ¿no?
gente que realmente se siente identificada con esas personas. Es lo que sospechamos con este proyecto, ¿no? Los llamados chavistas y los llamados fujimoristas. Del chavismo y del fujimorismo sabemos bastante sobre los líderes, sobre la estructura a nivel nacional, sobre toda la parte del liderazgo de los movimientos políticos. Pero no sabemos mucho sobre lo que pasa a nivel de los apoyadores, los seguidores. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Y sobre todo, ¿dónde están? ¿No? Que es lo que más pertenece a este panel. ¿Dónde están en el país? ¿Están distribuidos de forma homogénea a lo largo del país o tienen concentraciones en ciertas regiones y no en otras? ¿No? Y a eso voy con este proyecto. Lo que hemos hecho es tratar efectivamente de medir a esos chavistas y esos fujimoristas en el caso del Perú. Hemos metido una serie de preguntas en una encuesta nacional y básicamente queremos aislar a los que identifican fuertemente con los dos movimientos. Entonces, la pregunta que hemos hecho son 3 preguntas. ¿Usted votaría por un candidato fujimorista para alcalde, para diputado, para gobernador? Y las personas que han contestado definitivamente sí, en los 3 casos los estamos llamando los fujimoristas duros. Y el mismo en el caso del chavismo. Son gente que siempre definitivamente van a votar por un candidato, quien sea, de ese movimiento político. Y lo que hemos encontrado a nivel nacional es que el 10% de la población peruana se siente bastante fuertemente identificado con el fujimorismo. El fujimorismo duro hoy en día es del 10% de la población. El 10% de la población votaría por el fujimorista en cualquier nivel, ¿no? En el caso de Venezuela es casi el 30% el chavismo duro. El 29% de la población votaría de forma constante, persistente, a lo largo de varios niveles, de varias posiciones políticas en niveles de gobierno distintos. Bien, eso quizás no nos sorprendería mucho, conociendo ustedes el sistema político venezolano hoy en día, bastante polarizado alrededor de la figura de Hugo Chávez y de su movimiento. Entonces, ¿cómo es esta distribución geográfica? ¿No? Entonces, este es un panel sobre la política subnacional. ¿Dónde están los fujimoristas duros? ¿Dónde están los chavistas duros en los 2 países? Y esto es algo curioso que hemos encontrado con este estudio, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sabemos del fujimorismo hoy en día en Perú? Sabemos que es un movimiento político que en su apogeo, ¿cómo es? ¿Apogeo? En la década de los 90 como ya dije, tuvo una presencia muy fuerte a nivel nacional, pero no logró penetrar los espacios locales, por un lado. Por otro lado, sabemos que el fujimorismo siempre fue un partido que no quiso institucionalizarse como un partido. De hecho, no deberíamos llamarlo un partido, es un movimiento político. Entonces, no tiene un aparato físico, no tiene recursos organizativos, como los llamaríamos, a nivel subnacional. Por lo menos no lo tiene como lo tiene el chavismo hoy en día en Venezuela, ¿no? Pero lo que encontramos es que los que identifican fuertemente con el fujimorismo sí tienen una dispersión homogénea en el país, a pesar de que el fujimorismo no ha logrado competir de forma homogénea por todo el país y a pesar de que no tiene una estructura partidaria fuerte a lo largo del país. Pero el 10% de la población en la capital, el 10% de la población en la parte interior del país, rural y urbana, es fuertemente fujimorista. O sea, hay una distribución homogénea muy interesante del fujimorismo hoy en día en Perú. Cosa que no ocurre en el caso de Venezuela y el chavismo. Chavismo que sí tiene una presencia electoral muy fuerte y consistente a nivel subnacional. Saca el 30% o más de los votos en cada estado hoy en día en Venezuela. El caso del PSUV, el partido del movimiento chavista, el partido del chavismo, que sí tiene un aparato, que es el partido mejor nacionalizado en el país hoy en día. ¿No? Hemos hablado en la otra mesa sobre la falta de organización partidaria en la oposición.
Pero a pesar de esa presencia física del partido, a pesar de este éxito electoral que tiene el partido, el chavismo duro no tiene una dispersión homogénea a lo largo del espacio. Y de hecho hay partes del país donde el chavismo duro, perdón, si me confundo entre el fujimorismo y el chavismo, que no debería, son bastante distintos, el chavismo aparece en ciertas partes con una fuerza preponderante, contundente, y en otras partes del país no está tan fuerte el chavismo duro, ¿no? Entonces, a ver, en el noroeste, Zulia, Lara, Yaracuy, Cojedes, ahí sí vemos que el chavismo duro está fuerte. ¿Y cómo hacemos esto? Debería decir que hacemos una diferencia, un test de diferencia de medias de los que son chavistas duros y todos lo demás de la población, y hacemos como una comparación de quienes se identifican como chavistas en varias regiones distintas versus quienes no. Y vemos que hay una preponderancia, es decir, una concentración más por encima del promedio en Zulia, Lara, Yaracuy, Cojedes y también en la capital. Pero hay partes del país donde el chavismo duro no está tan fuerte, sobre todo en el sur y el sudeste. Lo cual nos parecía curioso porque justamente con las tendencias electorales y las tendencias de institucionalización de estos dos partidos o movimientos, uno pensaría que el fujimorismo apareciera de forma más heterogénea y el chavismo apareciera de forma más homogénea. El colapso del sistema de partidos, sí. Si algo está ocurriendo en Colombia parecido a lo que ha pasado en los otros países, Bolivia, Perú, Venezuela sobre todo son los que más son mencionados. A veces se habla de Ecuador, a veces se habla de un colapso parcial en el caso de Argentina, en Guatemala ha habido mucho movimiento y mucho dinamismo. Todo esto nos lleva a preguntar, bueno, ¿qué es un colapso del sistema de partidos? ¿No? Tenemos dos libros que hablan del porqué del colapso del sistema de partidos. Un libro de Jana Morgan, otro libro de Jason Seawright. Y ellos dos, los únicos que han hablado del tema de forma sistemática, no están de acuerdo en cuáles son los países que han experimentado un colapso y cuáles no. Para Seawright es claro que en Perú hubo un colapso, para Morgan no es tan evidente, ¿no? Para Morgan sí ocurrió un colapso en Colombia, Seawright ni lo piensa, ¿no? Entonces, es una pregunta interesante que no hemos sabido contestar todavía. También, volviendo a lo subnacional, lo que vemos con estos colapsos del sistema de partidos es que lo que pasa a nivel nacional no necesariamente pasa a nivel subnacional, ¿no? En el caso boliviano, sí, hubo un colapso total a nivel nacional y a nivel subnacional. El MNR, el partido histórico de Bolivia, de una elección a otra, básicamente overnight, como decía Noam Lupo antes, sí, se va, desaparece. Captura el 2% a nivel nacional y el 2% a nivel subnacional, por decirlo, ¿no? Y los otros dos partidos ni lo mencionemos porque la verdad se fueron ya, chao. Ok. Pero en el caso peruano no es tan evidente, ¿no? O sea, el colapso que hubo a nivel nacional no fue reflejado con tanta fuerza a nivel subnacional, ¿no? O sea, el fujimorismo sí está a nivel subnacional, pero no con la fuerza que tiene a nivel nacional. Pero el partido aprista, Acción Popular, logran todavía contestar ciertos espacios en ciertos bastiones regionales, así que siguen a nivel subnacional, aunque ya no aparecen a nivel nacional, ¿no es cierto? Y en el caso venezolano, los dos partidos AD y COPE desaparecen a nivel nacional. AD se queda un ratito más con el 20% en el Congreso hasta el 2000, pero a nivel subnacional, como ya dije, ya mencioné, Acción Democrática tiene un rol fundamental para la oposición emergente a lo largo de los años del 2000. O sea, no podemos ver a nivel subnacional, no necesariamente vamos a ver a nivel nacional tendencias que vemos a nivel nacional. Algo que hemos hablado ayer también en la presentación del libro de Territorio de Poder, ¿no? Puede haber mucha incongruencia entre niveles de gobierno. Tenía otro punto, pero creo que ya me estoy desviando mucho de la pregunta que me ha hecho Jorge. Así que vuelvo entonces a lo subnacional o sea,
también, como lo que dice Margarita, ¿no? Fernando quería que nosotros no estuviéramos de acuerdo, pero estamos de acuerdo. ¿Qué se va a hacer? Como sugiere Margarita, la política subnacional implica otra lógica que la nacional, ¿no? O sea, en el caso colombiano es una lógica muchas veces muy familiar. Entonces, es una buena pregunta la que hace Jorge, ¿no? Si se puede distinguir entre un chavista del noroeste del país, noroeste del país, o un chavista del sur del país. Y lamentablemente no puedo contestar esa pregunta con los datos que tengo, porque los datos que tenemos a nivel regional, los números que tenemos no son tan grandes como para poder distinguir de forma estadísticamente correcta, ¿no? Pero sí puedo decir que a nivel nacional a nivel nacional, no, ¿sabes qué? Tengo 2 puntos, no sé en qué. Bueno, tomo el tiempo para hablar de los dos. Pero ¿cómo son los fujimoristas por lo general y cómo son los chavistas por lo general? Que sí son cualitativamente distintos al resto de la población de cierta forma, ¿no? Entonces, vuelvo al nivel nacional y al final termino nuevamente a nivel subnacional. ¿Y qué podemos decir de los chavistas? Empiezo primero con los chavistas. Y nuevamente esto se determina usando unos test de diferencia de medias, ¿no? Comparando los que son fuertemente chavistas con todos los demás de la encuesta, para ver dónde los chavistas aparecen más o menos. O sea, por encima del promedio del chavismo por lo general, ¿no? Los chavistas tienen una concentración por encima del promedio a nivel de la población de la encuesta entre las clases más ricas, es decir, hay un predominio, una concentración de chavistas duros en el sector socioeconómico más alto del país, seguramente la gente que beneficia hoy en día de 15 años del chavismo en el poder, 16 años. También tiene una fuerza en las clases más bajas, que tampoco debería sorprender porque el chavismo surge de ahí, ¿no? Tiene una fuerza en el sector público, también no nos sorprende, ¿no? El chavismo es el sector público hoy en día en Venezuela básicamente, y hay una fuerza dentro del PSUV. Así que el chavismo demuestra rasgos, características que concuerdan con lo que pensaríamos. El fujimorismo es algo más interesante, aunque tampoco creo que sorprenda mucho. El fujimorismo tiene una concentración entre mujeres, y eso no nos debería sorprender, porque el fujimorismo durante los 90 siempre llamaba muchísimo la atención, había candidatas mujeres. Por alguna razón, el Fujimori tenía una capacidad de atraer a las mujeres, ¿no? Y hoy en día, ustedes sabrán mejor que yo, ¿no? Entonces, el fujimorismo más fuerte entre mujeres que entre hombres, ese patrón se repite con amas de casa, ¿no? Y es muy interesante porque no habíamos pensado en ver a amas de casa como un grupo distinto aparte, hasta que mi coautor, que es Carlos Meléndez, que lamentablemente no pudo estar acá, pero está trabajando conmigo en este proyecto, en unos grupos focales con fujimoristas, preguntó, ¿por qué son fujimoristas ustedes? Y muchísimos dijeron, bueno, porque mi mamá era fujimorista, a mí me criaron en una casa fujimorista y sobre todo mi mamá me había enseñado de todo lo bueno de lo que había hecho Fujimori en los 90. Perfecto. Y efectivamente, en las amas de casa hay una preponderancia de fujimorismo duro entre las amas de casa. ¿Qué más? Está el fujimorismo entre las clases más bajas y algo ideológico. No podemos presuponer de qué contiene estas identidades partidarias fuertes, ¿no? Yo no quiero presuponer, pero lo que sí sabemos con el fujimorismo, porque se hizo la pregunta en la encuesta, es si los derechos humanos debería ser un tema importante para el próximo gobierno, ¿no? ¿Y qué piensan que dijeron los fujimoristas? Que no era un tema importante para el próximo gobierno. Y los que no se autodenominaron como fujimoristas dijeron que sí, ¿no? Evidentemente.
Algo que no he hablado mucho, y con esto termino con unos minutos, que no he hablado mucho, pero que hace parte de este proyecto, es que junto al chavismo y junto al fujimorismo hay un antifujimorismo y un antichavismo fuerte. Y de hecho, más fuerte que el propio fujimorismo y chavismo. Entonces, en esa pregunta que hicimos, que era, ¿votaría usted por un fujimorista para gobernador, alcalde, diputado? Una de las respuestas era definitivamente que sí, y otra era definitivamente que no, jamás, ¿no? Jamás votaría por un fujimorista. Y ahí vemos que entre las personas que dijeron definitivamente que no a las tres preguntas, es el 24% de la población hoy en día en Perú, ¿no? En el caso del chavismo es mucho más fuerte, mucho más alto. El 48% de los venezolanos dijeron que jamás votarían por un chavista, ¿no? Entonces tenemos un fujimorismo al 10%, un antifujimorismo al 24%, un chavismo a nivel del 28-29%, un antichavismo casi el 50% de la población. Verán que en el caso venezolano las identificaciones son mucho más como polarizadas, ¿no? Es casi el 80% de la población que o tiene un sentimiento muy fuerte a favor o muy fuerte en contra de Chávez y del chavismo. Lo interesante a nivel subnacional es que donde básicamente vemos replicados los patrones de los anti, básicamente con los patrones de los pro, por decirlo. Entonces, el fujimorismo tiene una dispersión homogénea a lo largo del país. El antifujimorismo está donde está el fujimorismo, solo que no está en la capital. En Lima no tenemos una concentración de antifujimoristas. Ustedes dirán por qué, ¿no? Pero en el resto del país sí se ve que hay una concentración bastante homogénea de estos antifujimoristas. En Venezuela es igual, ¿no? Es una dispersión heterogénea del chavismo y una dispersión heterogénea del antichavismo. ¿A qué voy? ¿A qué punto voy? Esto no nos debería sorprender desde el punto de vista teórico, porque sabemos que estas identidades fuertes basadas en pertenencias casi religiosas con un grupo, lo que se llama una identidad social, se refuerza con el anti, ¿no? El nosotros versus ellos es una dinámica bastante común con este tipo de identificación. Entonces, donde está el fujimorismo también va a haber un antifujimorismo. Y donde está el chavismo es donde vamos a ver el antichavismo. Y vamos a dejar para el futuro indagar más sobre cómo son los chavistas, por ejemplo, dentro de la capital versus cómo son los chavistas en otras partes del oeste del país. Pero bueno, con eso lo dejo.